Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la imagen molecular en el cáncer ginecológico. Dentro de los objetivos de la charla están repasar las generalidades en las diferentes neoplasias ginecológicas, comentar la utilidad de la imagen híbrida en la oncología ginecológica, exponer las fortalezas y debilidades de la imagen molecular contra la imagen seccional convencional y describir los hallazgos fisiológicos y los pitfalls con los que nos podamos encontrar. No vamos a ahondar en los detalles de cada una de las patologías desde la perspectiva de la imagen, porque pues, nos podemos llevar una charla completa con cada una de ellas, pero vamos a puntualizar los datos más importantes. Dentro del contenido que vamos a abordar se encuentran estos. Y a manera de introducción, pues, ¿qué es la imagen molecular? La imagen molecular es una modalidad híbrida en la que combinamos la medicina nuclear con la imagen seccional convencional, que principalmente tenemos dos modalidades actualmente, el PET-CT y la PET-resonancia magnética. ¿Por qué el PET en ginecología? Porque nos va a dar otros parámetros que podemos utilizar, sobre todo en la valoración de la estadificación y en la valoración de la respuesta al tratamiento, que nos puede llegar a modificar la estadificación, nos puede llegar a cambiar el pronóstico, nos puede apoyar en el seguimiento y respuesta al tratamiento de la terapia e incluso cambiar la forma en la que se va a planear la radioterapia. El principal radiofármaco que se ocupa en estas patologías es el 18F-fluor-FDG, que es un análogo de la glucosa marcado con un isótopo radioactivo de flúor, basándonos en que las principales neoplasias ginecológicas van a tener un incremento en la avidez por el metabolismo glucolítico. Existen otros marcadores, otros radiofármacos que pueden ser utilizados, pero estos son los que se utilizan de manera rutinaria y que están más disponibles. Las ventajas del PET-CT con respecto a la PET-resonancia magnética van a ser pues inherentes a la forma de adquisición de la imagen anatómica, en las que sus fortalezas van a hacer la detección de ganglios y las lesiones a nivel pulmonar. Y versus esta, la resonancia magnética pues va a tener mucha más definición y resolución de contraste, sobre todo en estructuras pélvicas y en los parametrios. Digo esto el extra porque la imagen funcional pues es equiparable en cualquiera de las dos modalidades. Primeramente vamos a charlar acerca del cáncer de ovario. Esta es la neoplasia dentro de las ginecológicas de mayor mortalidad. La estirpe principal va a ser el epitelial seroso de alto grado, hasta en un 70 o un 80%. Esta neoplasia puede llegar a tener una sobrevida entre los 35 y 50% a los 5 años y hasta un 15% a los 10 años. Hasta un 75% va a ser detectado ya en etapas avanzadas. Por lo tanto, el principal objetivo del tratamiento va a ser llevar a la menor enfermedad posible, lo que los cirujanos conocen como la citorreducción total o R0. ¿Cómo se disemina esta neoplasia? Pues principalmente va a ser transelómica, después linfática, pero también cuando llega a darse de vía hematógena, los principales órganos diana van a ser el hígado, el pulmón, el vaso y el sistema nervioso central. Tenemos que la imagen convencional, principalmente la tomografía, pues no va a tener la mejor sensibilidad para detectar ganglios, también una sensibilidad intermedia para detectar implantes peritoneales. También nos puede ayudar a predecir la citorreducción óptima con una sensibilidad de especificidad intermedia. Y principalmente pues lo único con lo que contamos en la imagen anatómica convencional pues es el tamaño, las dimensiones, que nos va a dar respuestas subjetivas a través del RECIST. La resonancia nos mejora esta sensibilidad y especificidad por su capacidad de tener mejor resolución de contraste tisular para poder delimitar mejor ciertas estructuras. Por lo tanto, incrementa tanto en el diagnóstico como en las adenopatías, como en los implantes peritoneales y a predecir la citorreducción óptima.
El RECIST como tal nos da un valor limitado para la respuesta al tratamiento. Se va a complementar con el marcador tumoral si puede estar positivo o negativo, pero ninguno de los dos son criterios como tal para la elegibilidad a una cirugía, porque hasta en un 73% de una enfermedad estable por RECIST y hasta un 49% en los que no haya respuesta con el marcador tumoral pueden ser llevados a una citorreducción óptima. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar la imagen molecular? Pues su principal fortaleza va a ser hacer esta mejor detección de las metástasis ganglionares, de los implantes peritoneales subcentimétricos y de la recurrencia a ganglios, sobre todo en la cúpula vaginal. Ya actualmente se demuestra su valor y su aplicación y su mayor disponibilidad, porque aparece en las guías tanto de la NCCN como de la ESMO, en los que mencionan que cualquier modalidad puede ser utilizada ya con elevación del CA125, sobre todo para hacer una adecuada estadificación. Y vemos que también tiene una mejor sensibilidad comparada con la tomografía sola, sobre todo para detectar adenopatías, enfermedad peritoneal y recurrencia de la enfermedad, que es de sus mejores utilidades. Dentro de las desventajas es que no es la mejor modalidad para hacer diagnóstico. Es una modalidad de extensión como tal, principalmente el PET-CT, pues tiene la debilidad en hacer la valoración como tal de las estructuras pélvicas. También nos va a dar una mayor exposición a la radiación, un costo mayor a utilizar imagen seccional convencional, y va a estar limitada en volumen tumoral muy pequeño, y esto ya por debajo de los 5 o 6 milímetros. Incluso hay ciertas estirpes como la mucinosa en la que no van a ser necesariamente ávidos por FDG. Y la PET resonancia pues nos combina lo mejor de los dos mundos, ¿no? Va a ser superior al PET-CT, sobre todo en detectar carcinomatosis. También es mejor para detectar enfermedad ganglionar. También nos va a apoyar a hacer una mejor caracterización como tal de las lesiones ováricas e incluso poder delimitar si es borderline o qué tan extenso está o qué tanta apariencia de malignidad puede llegar a tener y tal vez diferenciar entre estirpes. Y distingue mejor áreas de actividad fisiológica versus enfermedad, como puede llegar a ser una enfermedad con miomatosis, para poder hacer una mejor delimitación de lo que es útero y de lo que son los anexos. Y aquí tenemos un ejemplo de la literatura en el que podemos ver en las imágenes superiores unas secuencias axiales de resonancia magnética, aquí en la izquierda, en un T2 donde vemos carcinomatosis, lesiones anexiales sólidas complejas, líquido libre en el abdomen, en el hueco pélvico, que posterior al paso del contraste vemos cómo se hacen más evidentes, incluso con lesiones subcapsulares hepáticas, y vemos que todas muestran un incremento metabólico focal en la que podemos hacer una mejor valoración de esta lesión. Se trata de un paciente femenino de 42 años, ya con extensa enfermedad peritoneal. Aquí comenzamos con un caso de la práctica diaria. Tenemos un femenino de 44 años con una valoración por un tumor pélvico, ya con sospecha de un cáncer de ovario avanzado, con un marcador tumoral en el rango de los 2.863 unidades. Y se hace una tomografía externa en la que podemos observar actividad tumoral a nivel de la pelvis, con estas imágenes quísticas complejas con importante componente sólido a nivel anexial bilateral. Vemos importante líquido libre en los espacios supra inframesocólicos, vemos derrame pleural bilateral. Aquí un ejemplo en una representación en una reconstrucción coronal. Posteriormente acude a nuestro centro, en donde pues se hace una paracentesis tanto diagnóstica como terapéutica, en la que se determina que se trata de un carcinoma seroso de alto grado. Se realiza una evaluación por PET-CT, en el que ya desde la proyección de máxima intensidad podemos delimitar que hay enfermedad subcapsular hepática, enfermedad retroperitoneal y la extensa enfermedad pélvica. Aquí en los cortes axiales lo confirmamos y vemos ya de manera más puntual los implantes subcapsulares, la carcinomatosis peritoneal en forma de placa omental y el importante incremento metabólico en las porciones sólidas de estas lesiones quísticas complejas anexiales bilaterales. Esta paciente fue llevada a quimioterapia con posterior citorreducción,
y vemos que tuvo una respuesta favorable. Vemos la proyección de máxima intensidad en donde no se determina algún sitio con importante incremento metabólico y solo lo confirmamos aquí en los cortes axiales representativos. Aquí tenemos otra paciente, un femenino de 65 años de edad, ya con un diagnóstico confirmado de un carcinoma seroso de alto grado, con un marcador tumoral en rangos de 250. Vemos en la proyección de máxima intensidad cómo hay un foquito a la altura del parénquima hepático. Vemos también enfermedad retroperitoneal y algunos sitios de incremento metabólico a nivel del abdomen. Lo podemos confirmar ya en los cortes de la fusión de tomografía con PET-CT y en la tomografía sola, donde se puede apreciar que este implante subcapsular hepático a nivel del lóbulo caudado no es tan evidente con la tomografía sola, pero lo podemos apreciar más visible con la fusión con el PET-CT. Vemos también esas adenopatías retroperitoneales, como tienen ávida captación por la glucosa, y vemos también este componente en las lesiones sólidas, quísticas, complejas a nivel de la pelvis, como tienen un importante incremento metabólico focal, principalmente en el componente sólido. También esta paciente fue llevada a quimioterapia de inducción, donde vemos que hay una adecuada respuesta, una respuesta parcial al tratamiento, donde vemos disminución en el volumen de la carga tumoral, actualmente con algunas adenopatías retroperitoneales en menor número y mucha disminución tanto en el volumen tumoral como en la actividad metabólica a nivel de la pelvis. Posteriormente fue llevada a citorreducción, donde vemos una citorreducción óptima, ya sin poder delimitar enfermedad tanto en retroperitoneo como a nivel de la cavidad pélvica. Otro ejemplo, un femenino de 70 años. En este caso, esta paciente tuvo una resonancia previa externa con la que no contamos, en las que se valoraron unas lesiones anexiales sólidas bilaterales, pero tenía un marcador sí elevado, pero no tan alto como vimos en los ejemplos anteriores, en este caso de 126. Y por el importante componente sólido y no tanto quístico complejo como hemos visto en los ejemplos anteriores, se sospechó en que pudiera ser algún origen metastásico. Se realizó el PET-CT, en el que vemos que la actividad principalmente está en la cavidad abdominal. Vemos en los cortes axiales de la fusión por PET-CT como hay implantes no solo subcapsulares, sino también intraparenquimatosos a nivel del hígado. Vemos la importante actividad peritoneal y las lesiones sólidas hipodensas a nivel de la cavidad pélvica. Se realizó biopsia de la carcinomatosis peritoneal, identificando un carcinoma seroso de alto grado, o sea, sí primario a nivel del ovario. Posteriormente fue llevada a quimioterapia neoadyuvante, ya con una importante disminución en la carga tumoral, y posteriormente llevada a cirugía de citorreducción, y en el que se puede identificar que no solo contaba con el componente de carcinoma seroso de alto grado, sino que además contaba con un componente de carcinoma endometrioide a nivel de los ovarios. Y esto representando que a veces las estirpes no necesariamente van a ser únicas, pueden hacer componentes mixtos. Ya pasando a lo que es el cáncer de cérvix, podemos identificar dos estirpes principales, que son el escamoso y el adenocarcinoma. Esta lesión es mucho más organizada, es mucho más ordenada en hacer la invasión primeramente local, la va haciendo de forma directa, primeramente extendiéndose a los ligamentos de fijación, al parametrio, posteriormente al conducto endocervical, al endometrio o a vagina, y ya posteriormente a vejiga o a recto. También tiene diseminación ganglionar importante, que también generalmente va a ser escalón a nivel adyacente, a nivel de la pelvis, primeramente a los ganglios pélvicos, con posterior invasión al retroperitoneo. Y ya es en estadios avanzados cuando vamos a ver que hay diseminación hematógena. La profundidad de la invasión va a estar muy relacionada también con el periodo libre de enfermedad que se pueda tener, qué tanta extensión y qué tanto se espera que pueda haber invasión linfática. Y los principales sitios de recurrencia en los que podemos esperar enfermedad es a nivel de la cúpula, en la pared pélvica y menos frecuente a distancia.
Ya pasando a las modalidades de imagen, igual las guías ya lo recomiendan, principalmente la modalidad de imagen híbrida, pero principalmente para estirpes de alto riesgo o cuando ya desde el diagnóstico se sospecha que pueda estar localmente avanzado. Tiene mucha utilidad, sobre todo para hacer una estratificación de la enfermedad localmente avanzada en ganglios y en metástasis, y para hacer la planeación para la radioterapia. Esta puede llegar a estar modificada hasta en un 10 a 20% cuando se realiza con imagen molecular. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad. El PET-CT es el componente de la tomografía es el que disminuye algo de su rendimiento, pero para valorar adenopatías sobre todo, y para metástasis incrementa significativamente en este rubro. Y dentro de las desventajas que podemos encontrar es que pues va a haber una baja resolución espacial, como vamos a ver. El componente para hacer la valoración de la enfermedad local está limitado principalmente por la resolución de la tomografía, y no va a ser tan sencillo hacer una diferenciación en la inflamación versus cuando ha habido una conización o cuando ha habido una biopsia reciente. A veces es complicado, sobre todo con lesiones pequeñas. Y la PET resonancia es la que va a tener mejor sensibilidad y especificidad, principalmente para la evaluación local. La resonancia sí tiene detalle para poder hacer distinción en las estructuras del cérvix versus la tomografía, y también mejora para hacer valoración de las adenopatías. Aquí tenemos otro ejemplo de la práctica diaria, un femenino de 44 años ya con un diagnóstico de un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado a nivel del cérvix. Vemos la proyección de máxima intensidad donde se delimita el incremento metabólico focal a nivel de la pelvis y un sitio de captación a nivel del hemicuello del lado izquierdo. Vemos los cortes axiales de la fusión y de la tomografía sola, donde se observa esta zona irregular con un engrosamiento e incremento de dimensiones del cérvix, con irregularidad hacia los parametrios. No podemos hacer una delimitación franca en la topografía cervical solo con la tomografía, pero nos ayuda mucho la zona de incremento metabólico a poder delimitar mejor la lesión. Y aquí las reconstrucciones a nivel en sagital. Vemos también que no hay alguna importante actividad ganglionar pélvica. Sin embargo, sí vemos este sitio de incremento metabólico focal a nivel del cuello, nivel 5, que se corresponde con un ganglio. Ese ganglio fue llevado a ultrasonido, porque al final, como mencionamos, el cérvix generalmente va a ser ordenado y escalonado. Esperaríamos tener, no que no pueda llegar a dar metástasis ganglionares a cuello, pero esperaríamos ver también el recorrido con más actividad a nivel de retroperitoneo. Sin embargo, es una adenopatía aislada. Posteriormente se evaluó con ultrasonido, fue llevada a biopsia con aspiración, y el reporte de patología corresponde con una hiperplasia linfoide. Esta paciente fue llevada a quimioterapia con radioterapia y braquiterapia concomitantes, y como vemos tuvo una importante respuesta al tratamiento. Vemos esta disminución en las dimensiones del cérvix, una importante disminución en la actividad metabólica focal, y vemos la permanencia de la actividad linfoide en el cuello. Otro paciente, un femenino de 25 años con diagnóstico de un carcinoma epidermoide, que contaba con una tomografía previa externa en donde ya se hacía una estadificación por una etapa clínica 3C2 por afección a parametrios y adenopatías retroperitoneales. Vemos en la proyección de máxima intensidad cómo hay actividad focal a nivel de la pelvis, y vemos a nivel del cuello y el tórax esta actividad fisiológica que se corresponde con grasa parda. En las reconstrucciones sagitales y en los cortes axiales de la fusión vemos la actividad focal a nivel del cérvix. Vemos en el corte sagital cómo hay invasión a la vagina y algunos ganglios retroperitoneales. Esta paciente, al final lo que se logró hacer fue una mejor caracterización de la extensión, y el plan es llevarla a quimioterapia con radioterapia y braquiterapia concomitantes. Aquí un ejemplo de la literatura donde podemos ver la diferencia en el rendimiento tanto del PET-CT como de la resonancia magnética en un femenino de 49 años de edad
con un carcinoma de cérvix pobremente diferenciado, inicialmente en una etapa clínica 2B, donde vemos a nivel de la tomografía este engrosamiento en el tercio superior de la vagina, además de la lesión cervical, sin sospecha de invasión al parametrio, pero en la resonancia magnética ya podemos tener un mejor detalle a este nivel, en donde se pierde el anillo fibroso, por lo que se corresponde con una afección al parametrio proximal del lado derecho, y vemos también esta actividad en una adquisición sagital de la misma. Entonces se cambió la etapa inicialmente en una etapa 1B, que fue posteriormente reclasificada en una etapa 2B por la afección parametrial. Ahora pasamos a la lesión endometrial. Este va a ser más frecuente en países desarrollados y se va a detectar afortunadamente en etapas más tempranas, y tiene una tasa de curación más alta y un pronóstico más favorable, porque a diferencia del cáncer de ovario, pues el cáncer de endometrio sí nos da signos cuando hay sangrado uterino anormal. Dentro de los tipos que podemos encontrar está el de bajo grado, y es el más frecuente, el endometrioide hasta en un 80%, y los de alto grado como pueden llegar a ser el seroso o el de células claras. Su diseminación generalmente va a ser directa hasta en un 45%, posteriormente hacia vagina, luego diseminación linfática, posteriormente transelómica, que es la menos frecuente, y ya en etapas avanzadas pues es muy frecuente identificar lesiones con diseminación hematógena, que pueden ser a pulmón, hígado o hueso. También las guías ya lo recomiendan, principalmente cuando ya desde el inicio se sospecha de actividad extrauterina o en estirpes de alto grado. Es muy útil para la identificación de adenopatías no regionales, cuando hay enfermedad equívoca, y para hacer una valoración de las metástasis. También, como hemos visto, es muy útil para detectar recurrencia, y tanto en el endometrio como en el cérvix los principales sitios a valorar van a ser la cúpula vaginal y los ganglios pélvicos y retroperitoneales. Tiene una sensibilidad y especificidad alta, tanto para la estadificación como para las adenopatías y como para detectar recurrencia, pero sus principales desventajas se encuentran en que lesiones benignas también pueden ser ávidas de FDG en el caso de los leiomiomas. Y bueno, en el caso del PET con tomografía computada, pues no va a ser tan útil en la etapificación local por su menor resolución de contraste. La PET resonancia pues resuelve esto, y esta sí tiene alta sensibilidad y especificidad tanto en la etapificación inicial como en la valoración de adenopatías. Aquí otro ejemplo de la práctica diaria: un femenino de 47 años ya operada de una histerectomía externa al instituto, ya con un diagnóstico de un adenocarcinoma de endometrio moderadamente diferenciado, que con una etapa clínica de al menos 2, llega al instituto para hacer una valoración en la extensión, y se realiza un PET-CT donde podemos delimitar este engrosamiento anormal a nivel de la cúpula vaginal, asimétrico, con realce al paso del contraste, y que además se corresponde con un sitio de incremento metabólico focal. Fue biopsiado y correspondía con enfermedad residual a nivel de la cúpula vaginal. Fue llevada posteriormente a quimioterapia con radioterapia concomitante, y vemos en el seguimiento cómo esta lesión pues sí tiene respuesta. Vemos cómo la cúpula vaginal es más simétrica, no muestra ese realce con el contraste, y tampoco vemos incremento metabólico focal. Sin embargo, este mismo paciente en un seguimiento a 3 años pues tuvo recurrencia de la enfermedad ya con actividad diseminada. Vemos en la proyección de máxima intensidad cómo hay actividad en tórax y en el abdomen, que se observan como nódulos pulmonares y múltiples implantes peritoneales, y a nivel del parénquima hepático. Aquí tenemos otro paciente, en este caso un femenino de 42 años, con un diagnóstico de un adenocarcinoma endometrioide de bajo grado, pero con una comorbilidad, ya con una cardiopatía cianógena congénita. Vemos en la tomografía, en estos cortes axiales, como hay una importante cardiomegalia. Vemos también a nivel de la pelvis como el útero está incrementado de dimensiones, y el endometrio, pues lo que podemos delimitar por tomografía es que está heterogéneamente hipodenso. Y ya sabemos que tiene enfermedad.
pero por sus características esta paciente no pudo ser llevada a cirugía, que era lo que le correspondía para la etapa. Fue llevada a radioterapia local, en la que en el seguimiento por tomografía podemos identificar en la pelvis como si hay una disminución importante en las dimensiones del útero. Pues ya por las características de la tomografía no hacemos una adecuada delimitación del endometrio, pero no hay hallazgos de sospecha a nivel de la pelvis. Sin embargo, vemos en el retroperitoneo, en la estación lateroaórtica infrarrenal, como hay una adenopatía de morfología redondeada con realce anular en el contraste y que tiene una zona céntrica de menor densidad con sospecha de necrosis. Pues esto es altamente sugestivo de una recurrencia a nivel de retroperitoneo. Es llevada a hacer PET-CT, en el que efectivamente es un sitio de importante incremento metabólico focal. Ya tenemos una herramienta más para incrementar la sospecha, casi con diagnóstico de que sea enfermedad recidivante, sin hacer biopsia, y que esta paciente pues va a ser llevada a continuar y a extender el campo de la radioterapia. Aquí un ejemplo de la literatura de cómo puede llegar a verse la fusión de la PET con la resonancia magnética. Vemos en este corte sagital a nivel de la pelvis cómo hay una importante actividad. Vemos esta lesión hipointensa en el T2 que involucra más del 50% tanto de la pared miometrial como extensión hacia el canal endocervical. Confirmamos en la fusión con el PET cómo hay un importante incremento metabólico de la lesión, y en la secuencia postcontraste cómo efectivamente confirmamos esta extensión hacia miometrio y canal endocervical. Y ya para finalizar, tenemos las neoplasias a nivel de vulva y vagina. Pues estos son más raros en comparación con los anteriores que hemos estado tratando. En vulva se pueden llegar a presentar entre un 6 a 8% y en vagina todavía menos, hasta en un 1%, y principalmente va a ser carcinoma de células escamosas. Generalmente va a ser detectado en etapas tempranas, pues porque es su mayor facilidad para la exploración clínica. Y en la etapa ganglionar es el factor pronóstico más importante. Tienen una recurrencia de entre 1 a 5 años a partir del diagnóstico. El PET-CT, ¿en qué nos va a ayudar? Ya se recomienda realizarse a partir de una etapa inicial con un T2, y para vigilancia cuando hay sospecha de que pueda haber actividad metastásica. Como hemos visto, es una herramienta muy importante para ver en el seguimiento, en la respuesta y en la recurrencia, y nos puede llegar a cambiar decisiones hasta en un 45%. Su principal ventaja en este caso va a ser la alta especificidad para hacer una valoración de las adenopatías, y ya las guías clínicas le incluyen la modalidad en el abordaje. Aquí tenemos un ejemplo de la literatura, como vemos este engrosamiento de la pared de la piel y del tejido celular subcutáneo a nivel del labio mayor en la vulva del lado izquierdo, y que se corresponde también con una importante actividad a nivel de la ingle en la cadena ganglionar ilíaca externa e inguinal del lado derecho, con importante incremento metabólico focal. Aquí tenemos un ejemplo también de un caso clínico, un femenino de 78 años, ya con un reporte de un carcinoma epidermoide a nivel de la vagina, en el que se realiza este PET-CT para valorar la extensión. Vemos en la proyección de máxima intensidad cómo hay actividad en retroperitoneo, la actividad focal por detrás de la eliminación fisiológica de la vejiga. Y en los cortes axiales de la fusión por PET-CT y en la tomografía vemos este sitio en la vagina, como en su tercio inferior medio, cómo es asimétrico, cómo muestra un discreto realce con el contraste y este importante incremento metabólico focal. Vemos también la actividad metabólica a nivel del retroperitoneo en las adenopatías, y esta paciente fue llevada a radioterapia con inmunoterapia y tuvo una importante respuesta. Vemos en la proyección de máxima intensidad como no delimitamos sitios de incremento metabólico fuera de la distribución fisiológica. Vemos en los cortes axiales de la fusión de PET con tomografía, en donde ya no delimitamos la simetría y el engrosamiento a nivel de la vagina, ni las adenopatías retroperitoneales. Y pues como todo también tiene pitfalls que debemos saber reconocer, como hemos visto también en algunos de los ejemplos a lo largo de la charla.
Entonces, al conocerlos es más sencillo podernos enfrentar a ellos y poder hacer una adecuada delimitación de los mismos, que puede darnos también incrementos metabólicos a nivel de la pelvis, pues actividad fisiológica como puede ser en ovarios, sobre todo en mujeres premenopáusicas, que puede ser unilateral o bilateral, los cuerpos lúteos o en pacientes que están con hiperestimulación ovárica. Ganglios reactivos inflamatorios también pueden llegar a darnos incremento metabólico focal, y neoplasias bien diferenciadas o estirpes no ávidas de FDG, como pueden ser los tumores neuroendocrinos y algunos sarcomas. Al contrario, no necesariamente van a tener avidez, sino que a pesar de que son lesiones malignas, pues no las vamos a poder identificar como tal con el PET-CT. Y lesiones benignas del ovario que pueden ser ávidas, pueden ser también los teratomas, los fibromas, los endometriomas y los quistes funcionales. Aquí nada más un ejemplo de la literatura que nos resume varios de estos hallazgos. Y un ejemplo también de un paciente femenino, donde vemos a nivel de la pelvis como el útero muestra la cavidad endometrial distendida, homogénea, hipodensa, que se corresponde con este sitio de incremento metabólico focal, que únicamente se trató de actividad fisiológica por el ciclo menstrual. Vemos también en este otro paciente femenino como en la tomografía pues no hacemos una correcta delimitación de las estructuras dentro del útero, del miometrio, pero vemos esta captación difusa en el espesor del miometrio y a nivel de la topografía anexial del lado derecho, y ambas se correspondieron con estructuras fisiológicas del lado derecho únicamente con la actividad del ovario, y a nivel del miometrio pues miomas que no pudieron ser caracterizados solo con la tomografía. Y aquí tenemos otro ejemplo de la literatura. En este caso es un femenino de 65 años que se estaba abordando por una lesión anexial quística compleja del lado izquierdo. Vemos en la proyección de máxima intensidad cómo no delimitamos algún sitio franco de actividad anormal. Vemos nada más la distribución fisiológica en el tracto gastrointestinal. Ya en los cortes axiales, tanto de la fusión como de la tomografía, vemos esta lesión a nivel del anexo del lado izquierdo, quística, compleja, con componente sólido, pero que no tiene una verdadera avidez o un incremento del metabolismo glucolítico. Lo confirmamos también aquí en esta reconstrucción en coronal. Pues esta paciente fue llevada a biopsia, se hizo la resección, se hizo histerectomía con salpingoforectomía y se trató de un tumor de las células de la granulosa de tipo del adulto y actualmente en terapia hormonal con letrozol. Entonces vemos otro ejemplo de cómo no todas las estirpes van a tener avidez por el FDG. Y aquí un seguimiento solo con una tomografía en el que continuamos viendo que no hay enfermedad actualmente. Ya para concluir, pues como hemos visto en los diferentes ejemplos y en las diferentes neoplasias, tiene mucha utilidad la imagen híbrida para poder detectar enfermedad, sobre todo ganglionar, y principalmente cuando la imagen seccional convencional no va a ser sospechada. Vamos a poder hacer una mejor delimitación de metástasis a distancia. Bueno, ya vemos que es franca la actividad metabólica y cuando se corresponden, por ejemplo, con nódulos pulmonares o enfermedad del parénquima hepático, pero a veces estas lesiones pueden pasar desapercibidas y tenemos una herramienta más para hacer una mejor detección. Hemos visto también que es una gran herramienta para hacer una valoración objetiva en la respuesta al tratamiento, ya no únicamente con las dimensiones y el tamaño tumoral, sino también con la actividad metabólica. Es muy útil para hacer detección en la recurrencia. Vimos unos ejemplos en los que además de la sospecha en sitios donde hay asimetría o realce con el contraste en la imagen convencional, como hay una importante avidez por la actividad metabólica. Pero pues como todo también tiene sus deficiencias. El PET-CT va a ser deficiente en el diagnóstico, como lo hemos visto, por la inherente menor resolución espacial de la tomografía como tal, y en la evaluación de la T y sobre todo en etapas tempranas con lesiones pequeñas. Y la PET resonancia, que es mejor en esto, va a tener un mayor costo y mayor tiempo de adquisición y no es una modalidad que esté muy disponible, sobre todo en nuestro medio.
Pero al final, como en todo en oncología, el abordaje multidisciplinario y el platicar con nuestros clínicos, tener un mejor contexto de la estirpe tumoral, de la etapa clínica en la que se encuentra, va a ser la mejor herramienta para hacer mejores estadificaciones y valoraciones de respuesta al tratamiento. Con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buena tarde.